Hola doctor, nosotros somos del grupo Los Semióticos y el grupo está conformado por Alejandra Quiñones, Samantha Monzón, Javier Robles, Edwin Zuul y yo, Madeline Velázquez. En esta ocasión nosotros le vamos a hablar acerca de algunos temas relacionados con la neumología, en sí los exámenes in situ y reacciones para diagnóstico de enfermedades respiratorias. Algunos de los temas que vamos a abarcar en esta ocasión son la broncoscopía, pleuroscopía o toracoscopía, la mediastinoscopía y las distintas pruebas cutáneas para el diagnóstico. También la biopsia y su utilidad en enfermedades respiratorias, la importancia que tiene el patólogo y el neumólogo en el diagnóstico de enfermedades pulmonares y la oxigenoterapia. Me gustaría darle la oportunidad a alguno de mis compañeros para que nos hable un poco al respecto de qué es la neumología. Yo puedo complementar lo que es la parte de la neumología, es la parte de la medicina que se ocupa del tratamiento y las enfermedades de los pulmones y de las vías respiratorias. Bien, en esta ocasión me gustaría hablarle acerca de algunos temas. El primero de ellos es la broncoscopía. Este es un examen para visualizar las vías aéreas y diagnosticar enfermedad pulmonar. Este examen se puede utilizar igualmente durante el tratamiento de algunas afecciones pulmonares. Las razones por las que realizamos la broncoscopía, pues es para ayudar a diagnosticar problemas pulmonares, se podrían inspeccionar las vías respiratorias, tomar muestras o biopsias. Algunas de las razones más frecuentes para llevar a cabo este examen de diagnóstico son por una prueba de imágenes que mostró cambios o anormalidades en el pulmón, para obtener una biopsia de ganglios linfáticos cercanos a los pulmones, para ver que el paciente tose o expectora sangre y ver cuál es la razón por la que esto sucede. También para explicar la falta de aliento o niveles bajos de oxígeno, la presencia de cuerpos extraños en las vías respiratorias o inhalación de gases tóxicos o químicos. Eh, para prepararnos para este examen, debemos pedirle al paciente que tome en cuenta que habrán restricciones acerca de alimentos, medicamentos y algunas precauciones adicionales que él debe tomar. Con respecto a los alimentos y los medicamentos, ¿qué recomendaciones se le puede dar al paciente? Pues bueno, es posible que se le pida que suspenda la toma de algunos medicamentos anticoagulantes como aspirina, warfarina, varios días antes de la broncoscopía. También le vamos a pedir al paciente que no coma ni beba entre unas 4 y 8 horas antes de que se realice este procedimiento. Con respecto a la ropa y elementos personales del paciente, pues ese día se le va a pedir al paciente que se despoje de sus prendas personales y que utilice una bata, la cual debe estar completamente limpia. Y esta se la debe colocar antes de ingresar al lugar en donde se va a llevar a cabo el procedimiento. Le vamos a pedir al paciente que se retire cualquier dentadura postiza, dentadura parcial, fuentes removibles. También se utiliza algunos audífonos o algún tipo de equipo para escuchar mejor, lentes de contacto o anteojos. Algunas otras precauciones que debe tomar en cuenta el paciente es pues que después del procedimiento va a necesitar que un familiar o un amigo le acompañe, y ya que por los medicamentos que se van a utilizar durante el procedimiento, pues es muy probable que su estado de salud no se encuentre en óptimas condiciones como para poder él conducirse desde el lugar en donde se vaya a realizar el procedimiento hasta su casa. ¿Cómo, ¿Cómo realizamos el examen o la forma en la que se realiza este examen? Pues bueno, un broncoscopio es un dispositivo utilizado para observar el interior de las vías respiratorias y pulmonares. Este puede ser flexible, pero también puede ser rígido. La mayoría de las veces utilizamos el broncoscopio flexible. Se le va a dar una aplicación de medicamentos a través de la vía intravenosa para ayudarlo a relajarse. Y también podría estar el paciente dormido bajo anestesia general, especialmente si se va a realizar el procedimiento con un broncoscopio rígido. Se va a rociar un fármaco sedante en la boca y la garganta, y si se realiza el procedimiento a través de la nariz, se le va a colocar una jalea anestésica en la fosa nasal, y se debe tomar en cuenta que el broncoscopio tiene un largo de más o menos 60 centímetros a 2 pies y de ancho o diámetro más o menos 1 centímetro.
Bueno, después de que se le hayan colocado los medicamentos anestésicos al paciente, lo que va a suceder con él es de que se va a empezar a inducir el broncoscopio suavemente y esto al principio le va a causar como una sensación de tos, pero una vez el medicamento em, pues tenga un efecto en el paciente, este síntoma de tos o esta sensación de tos se va a quitar. El proveedor de la atención médica va a introducir una solución salina a través de la sonda y esto es para lavar los pulmones, para poder retirar cualquier tipo de obstrucción que pudiese haber ahí y que se pueda ver con mayor claridad. Después, el médico podría introducir algunas agujas, pinzas, cepillos y cualquier otro tipo de material que él necesite utilizar para poder manipular las vías pulmonares. Nuestro proveedor de salud va a poder colocar un stent de ser necesario. Este stent es como un alambre que va a ayudar a despejar las vías respiratorias en caso de que esté obstruido. Y al final del procedimiento, el broncoscopio se va a retirar de una forma muy leve para tratar de causar la menor cantidad de heridas posibles en el paciente. Entonces, no sé si alguien tuviese alguna pregunta. Sí, yo tengo una. ¿Qué se siente durante la broncoscopía? Esperen, solo que como estoy conectando, entonces me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Ujú, yo tengo una. Me gustaría saber qué se siente durante la broncoscopía. Ok, entonces, como lo había mencionado anteriormente, la anestesia es local en su mayoría de veces. Entonces, esto se utiliza para relajar e insensibilizar los músculos de la garganta y hasta que la anestesia comience a actuar, eh, pues el paciente va a sentir como el líquido va bajando por la garganta y esto le puede provocar un poquito de tos. Una vez que el medicamento pues hace efecto en el paciente, él va a sentir como una leve opresión y a medida que la sonda se va desplazando a través de la tráquea, pues esto se puede ir aumentando un poquito más, pero es algo completamente, un procedimiento completamente seguro. Los medicamentos que se administran para relajarlo le van a ayudar a que estos síntomas se hagan cada vez más, más pequeños, más sutiles. Em, Después de esto, entonces, el efecto de la anestesia puede pasarse más o menos entre 1 y 2 horas después de que se haya colocado en el paciente. Y probablemente el paciente ya cuando despierte no se va a recordar de nada de lo del procedimiento, si hubo dolor, si sintió algo, porque pues queda básicamente inconsciente. Durante la broncoscopía, pues el broncoscopio puede entrar como por la nariz o por la boca, como se los había mencionado con anterioridad. El broncoscopio, pues este tiene una luz, tiene una pequeña cámara y esto le va a permitir al médico poder monitorear la parte interna de los pulmones o de las vías respiratorias del paciente. Este broncoscopio pasa lentamente por la parte posterior de la garganta, por las cuerdas vocales, hacia las vías respiratorias. Y pues esto no debería causar ningún tipo de dolor en el paciente. Es un procedimiento del cual el equipo médico se debe realizar que sea lo menos traumático posible para él. Em, Durante este procedimiento se podrían tomar algunas muestras de tejidos o de fluidos y realizar algún otro tipo de exámenes como los que se envían al área de patología. Bueno, después de esto, el equipo médico debe supervisar al paciente durante algunas horas porque es probable que sienta alguna presión aquí en la garganta, dificultad para respirar, para tragar y
pues esto mismo va a hacer que se pueda ahogar él y por los efectos de la anestesia, pues es muy importante que alguien esté con él porque se puede ahogar o estos fluidos se pueden ir para los pulmones y por eso mismo es que no se le va a permitir comer ni beber nada después del procedimiento, porque si se ahoga, esto se le puede ir para las vías respiratorias y puede ser fatal para el paciente. Cuando él nos indique que ya estos efectos se han pasado, entonces él ya va a poder tragar e incluso toser con más normalidad. E incluso podemos ya decir que es indicado para él que para comenzamos con que nosotros tiene que ser agua no fría ni caliente, sino a temperatura ambiente, porque esto también podría estimar la garganta del paciente como es un procedimiento de mínima invasión, pero nunca se va a estar libre de una pequeña lesión en la garganta, entonces es importante que el agua esté a temperatura ambiente. Después de esto, ya pasadas unas horas, va a poder empezar con alimentos blandos, una sopita, una compota, y poco a poco ir agregando comidas un poquito más sólidas. Es bastante probable que el paciente después de ya reaccionar, de que se pase el efecto de la anestesia, tenga dolores en la garganta, dolores musculares, pero esto es algo completamente normal. Entonces le podríamos recomendar que haga como gárgaras con agua tibia y algunas pastillas para dolor, y esto le va a ayudar bastante a disminuir las molestias. Pero antes, obviamente, nos tenemos que asegurar que ese entumecimiento o dolor de garganta o sensación de como que si su garganta estuviese cerrada haya desaparecido por completo, porque si no, como les mencioné anteriormente, el paciente se puede ahogar. Si después de las 24 horas del procedimiento vemos que el paciente tiene fiebre, tiene dolor en el pecho y que se va intensificando cada vez más, hay dificultad respiratoria o tose e incluso puede haber expulsión de sangre, el paciente debe comunicarse inmediatamente con el médico para que se haga un examen de las vías respiratorias. Los resultados que pueden haber después de este procedimiento, pues generalmente vamos a llamar a nuestro paciente cuando él llegue a la clínica, nosotros nos vamos a sentar con él y le vamos a explicar detalladamente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que encontramos, si todo estaba normal o hubieron algunas anormalidades. Si todo estuvo normal, pues podríamos decir que lo que encontramos fueron células y fluidos normales, no se observaron sustancias o cuerpos extraños dentro de el espacio explorado, ¿no? Pero si hubieron algunas respuestas o algunos resultados anormales dentro del examen, esto podría ser por infecciones por bacterias, virus, hongos, parásitos o incluso por tuberculosis. Podría ser daño pulmonar relacionado con algún tipo de alergia que padezca el paciente. Podrían haber trastornos pulmonares como inflamación o alguna respuesta del sistema inmunitario y que pues básicamente venga esta respuesta y dañe los pulmones. Podría ser por cáncer o por estenosis de la tráquea o de los bronquios o por el rechazo del pulmón en caso de que el paciente haya tenido un trasplante de este órgano. Algunos riesgos que podría tener por la broncoscopía, pues es sangrado en los sitios en donde se realizó la biopsia, si es que así fue, podría haber infección, podrían haber ritmos cardíacos anormales, fiebre, dificultades respiratorias, ataques cardíacos, niveles bajos de oxígeno, perdón, en sangre, colapso pulmonar, dolor de garganta, cambios en la presión arterial, náuseas y vómitos. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una. ¿Cuáles son las recomendaciones después de este procedimiento? Sí, después de este procedimiento, pues se le va a recomendar al paciente que, como lo había mencionado con anterioridad, que llegue con un acompañante, con una amistad, con algún familiar, porque al despertar el paciente pues se va a encontrar como en un estado no óptimo para poder conducirse desde el lugar de la clínica hasta su casa. Entonces debe permanecer
bajo supervisión, primero del personal médico, después alguien lo debe llevar desde la clínica hasta su casa y es muy importante que esta persona se mantenga con el paciente ahí porque es probable que por los efectos de la anestesia, que a veces tardan un poco en pasar dependiendo de los pacientes, se puede quedar dormido y ya cuando este efecto esté pasando, el paciente tosa o vomite por los mismos efectos colaterales, digamos, del examen. Entonces, si esto sucede y el paciente está como con un estado de inconsciencia o está dormido, es muy probable que se ahogue y que esto pueda irse para las vías respiratorias. Entonces, la recomendación principal para el paciente sería, primero que vaya acompañado de algún familiar o de alguna persona, que permanezca esta persona con él, que guarde reposo y que mantenga constante comunicación con su médico en caso de que encuentre alguna anormalidad de las ya mencionadas. Y bueno, básicamente de eso trataría el tema de la broncoscopía. Y esto me recuerda bastante a otro tipo de examen que es bastante común realizarlo en los pacientes y actualmente pues está tomando mayor auge este tipo de examen, que es la pleuroscopía. Esta pues tiene el nombre de pleuroscopía, cirugía torácica y también podría ser cirugía torácica videoasistida de mínima invasión. Para esta se realiza una incisión de más o menos entre 1 y 2 centímetros en la cavidad torácica. A través de esta se van a introducir equipos especiales como cámaras de toracoscopía adaptadas con sistema de video que van a permitir al médico explorar este espacio. Podría realizarse por procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos dentro de la cavidad pleural. No es una técnica nueva, aunque en nuestro medio actualmente pues más médicos la están llevando a cabo, pero realmente existe desde hace más o menos 100 años. La toracoscopía o pleuroscopía es una técnica quirúrgica que permite visualizar de forma directa el interior de la caja torácica, ya sea para estudiar los pulmones u otros órganos que se encuentren en su interior. Esta se divide en dos grandes grupos, la diagnóstica y la terapéutica. El primer término, es decir, la pleuroscopía diagnóstica, pues esta va a ayudar luego de haber hecho un estudio exhaustivo del paciente y no haber llegado a un diagnóstico concreto. Entonces, la toracoscopía a través de esta pequeña incisión va a ayudar al paciente y al médico a poder lograr un diagnóstico un poco más concreto. En cuanto al ámbito terapéutico, pues esta es muy útil ya que podemos acceder y hacer resecciones pulmonares, segmentarias, exploración de la pared torácica, del mediastino. La gama de procedimientos que se pueden llevar a cabo es bastante alta. Entonces, no sé si alguno de mis compañeros conoce un poco más de información con respecto a este tipo de examen. A mí me gustaría complementar lo que dijo mi compañera diciéndole algunas precauciones que se deben tener al realizar este tipo de procedimiento, como por ejemplo el beber alcohol regularmente puede provocar hemorragias, infecciones bacterianas o problemas cardíacos. Todo esto va a ser después de realizar el procedimiento. Obviamente también fumar es otro de los problemas más grandes que se encuentran en este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque puede producir apnea obstructiva de sueño o si se tiene desde antes se le debe informar al médico. También hay que revisar en el paciente antes de realizar el procedimiento si existe hipoproteinemia o debilidad extrema del paciente. Edemas generalizados o la otra es infiltración de la pared del hemitórax. Especialmente se debe ser muy cuidadosa con la presencia de tos intensa. ¿Por qué? Porque esta puede dificultar mucho la exploración y favorece a un tipo de enfisema subcutáneo y esto no permite que se pueda ver bien con el toracoscopio. También es de mencionar que el doctor le recomendará dejar de tomar algunos anticoagulantes como silostazol o apixaban, puede ser también. ¿Por qué? Por el tipo de efecto que tiene en la pleura o
pero puede depender de por qué es que está tomando este tipo de anticoagulante. Ahora me gustaría también mostrarles algún video para que puedan entender mejor cómo se realiza este tipo de procedimiento, así que si me dan un momento voy a presentar mi pantalla. Me gustaría presentarles un video para que ustedes puedan verlo. Aquí, luego, ahí donde se presenta esto. Share. Ahora, aquí está. Va, en el video lo que estamos viendo ya es la cavidad torácica. El video, lo que estamos viendo aquí es un tipo de derrame de pleura. ¿Por qué? Porque es básicamente el líquido que va a sacar en medio de las dos pleuras de los pulmones. El objeto metálico que podemos ver aquí es el trocar. El trocar es el instrumento que se usa aparte del toracoscopio para poder ver adentro de la cavidad torácica. En el trocar se pueden usar diferentes tipos de herramientas según lo que el cirujano necesite. En este caso, el cirujano lo que quiere es tomar una muestra del tejido. ¿Por qué? Porque al realizar la radiografía de tórax se puede ver el derrame pleural, pero al realizar este tipo de procedimientos también se puede notar la neoplasia que hay en la cavidad torácica. En esta parte, el cirujano va a realizar una cauterización del tejido, formando un tipo de círculo para poder tomar un tejido del centro que se encuentra. Usualmente todo el vapor que saca de la cauterización se usa con el toracoscopio, que es el encargado de también suplir con dióxido de carbono a la cavidad torácica. Más adelante se puede ver cómo el cirujano ya tiene el círculo ahí formado, donde se va a sacar el tejido y saca otro tipo de herramienta del trocar, que es una pinza con la cual va a poder básicamente sacar el pedazo de tejido y llevarlo al laboratorio para examinar que sea una neoplasia ya sea maligna o benigna. Ok. No sé si... va. Pero hablando de esto, a mí lo que me recordó este tipo de procedimiento también es a una mediastinoscopía. Y para los que no lo sepan, una mediastinoscopía es un procedimiento en el cual un médico va a utilizar va a observar el interior del mediastino, que es el área que está atrás del esternón y entre los pulmones. Esta prueba se realiza con un mediastinoscopio, un tubo delgado flexible que tiene también una fuente de luz para ver adentro, una pequeña cámara de video para poder guiar al cirujano y un instrumento de corte en el extremo, igual que un toracoscopio, pero es encargado del mediastino. El tubo se coloca a través de una pequeña incisión que se abre por encima del sternón y se mueve lentamente hacia el mediastino, pero no sé si a alguno de mis compañeros les gustaría agregar algo más. Yo quisiera agregar que para qué sirve la mediastinoscopía, que esta sirve para diagnosticar enfermedades del mediastino, generalmente obteniendo biopsias de posibles tumores o de ganglios que hay en esa zona. Sí, yo también quiero agregar que antes de realizar la mediastinoscopía se le pide al paciente pues que deje de tomar todos los medicamentos que pueda estar tomando, ya sean vitaminas, suplementos, o que nos informe si tiene alguna alergia. También se le pide que deje de tomar anticoagulantes y solamente. Yo quisiera agregar de que en este procedimiento también se pueden realizar biopsias y que pues para realizarlo al paciente se le tiene que aplicar anestesia general y es un procedimiento en el cual se introduce un instrumento con luz que es el mediastinoscopio en el espacio, en el tórax, entre los pulmones, que es el mediastino, y se extrae el tejido y ya se manda a patología. Solamente. Ok, a mí también me gustaría hablar acerca de algunas complicaciones que se podrían presentar a la hora de realizar la mediastinoscopía. Podría haber sangrado, podría haber también pulmonía o infección en los pulmones, colapso de una parte del pulmón, también conocido como neumotórax, ronquera, infección en las incisiones de los cortes en donde se hayan realizado, ¿verdad? Entonces, el médico podría
solicitarle al paciente que se realice una radiografía de tórax después de la mediastinoscopia para comprobar si hay neumotórax, perdón, o algún otro problema que podría padecerse en este. Las interacciones y las instrucciones tanto del personal médico como de enfermería deben ser bastante específicas e indicarle al paciente que si siente dolor en el pecho, tiene problemas para respirar, hay tos, podría haber también sangrado, fiebre, pues se le debe notificar rápidamente al personal médico para que puedan actuar con respecto a lo que se pueda presentar en estos casos. Entonces, no sé si ya ninguno tiene alguna otra intervención para poder pasar al siguiente. Javier, ¿qué nos podrías hablar con respecto a las pruebas cutáneas? Ahora me gustaría hablarles a mí sobre las distintas pruebas cutáneas que existen para el diagnóstico de esta patología. Para eso también tengo una presentación. Deme un momento. No sé si... ¿Ya lo están viendo? Sí, ya la podemos ver. La primer tipo de prueba que vamos a encontrar para identificar la patología va a ser la prueba de Mantoux. La prueba de Mantoux, o de también llamada tuberculina o PPD, consiste en demostrar la hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas de bacilo tuberculoso. ¿Qué quiere decir? Que con esta prueba lo que vamos a encontrar es tuberculosis, una capacidad de reacción del sistema inmunológico se adquiere una vez el organismo ha sido infectado por tuberculosis. Es esencial remarcar que de dar positivo en esta prueba implica que ha habido infección, pero que no se haya desarrollado la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que puede que esté presente este virus, pero no lo tenga. Los materiales que vamos a necesitar para este tipo de pruebas van a ser tuberculina, una aguja de insulina con aguja de calibre 27 G, que son 8 milímetros de largo y 0.3 milímetros de ancho. Regla para medir el labón, que es el bulto que se forma a la hora de realizar la inyección, y la induración a las 40, la regla para medir la induración. Gasas estériles para después de la inyección e impregnadas con alcohol. La tuberculina hay que aclarar que puede ser PPD, o sea, derivado proteínico purificado. La concentración será de 2 unidades tuberculosas en 0.1 milímetros. Ok, el procedimiento para realizar esto es, primero debemos cargar la jeringa con 0.1 centímetros cúbicos de tuberculina. Luego le explicamos al paciente, esto es importante, que debe volver a las 48 horas para la lectura del test. En los diferentes test nos vamos a dar cuenta que hay diferentes horas para que tenga que venir el paciente a revisar cómo va su evaluación. Después debemos explicarle que existen ciertos efectos secundarios, como lo pueden ser enrojecimiento, picazón y dolor. Es importante decirles que en ningún caso se debe aplicar calor ni frío, ni en la zona de la punción o rascarse. Tampoco hay que aplicarse calor. Luego de explicar esto al paciente, examinamos y localizamos la zona de punción que es en la cara interna del antebrazo, evitando zonas edematosas o hipertróficas, pilosas o vascularizadas. Luego se va a limpiar con alcohol la zona para dejarla estéril, y con la jeringa vamos a cargar el medicamento, pero antes debemos purgarla. ¿Qué es esto? Es darle golpes a la jeringa para que el aire se vaya para arriba. Luego tenemos que tensar la piel de donde vayamos a inyectar, o sea, del antebrazo, y ponemos la jeringa en paralelo al brazo, o sea, vamos a inyectar de forma intradérmica, tomando un grado de 5 a 15 grados. Una vez introducida la aguja, debemos destensar la piel del paciente e inyectamos lentamente. Es importante que sea lentamente y mirar cómo se va formando el labón, o sea, la pústula que se va formando al realizar la inyección. Con placas elevadas de la piel que hacen relieves parecidas se va a parecer como a un tipo de picadura que producen los mosquitos. Luego tiramos la aguja en un contenedor adecuado por bioseguridad y comprobamos la medida de labón. Esto es a las 48 horas. Entonces, los resultados a las 48 horas, ¿cuáles son? Primero, debemos explorar la zona donde pusimos la inyección y palpar si hay una zona de induración. ¿Qué quiere decir? Es el espacio que está, no la pústula, sino lo que está afuera, no el labón.
se considera positivo para tuberculosis cuando la induración mide más de 5 milímetros con la regla. También es positivo algunas veces cuando es con 4 milímetros, pero se tiene o inmunosupresión o zona endémica o se tuvo algún tipo de contacto cercano o se hizo una radiografía y se sospechó de la patología. Luego, es importante que en la prueba nunca se expone que es negativo, sino que solo se escribe la medida de Labón. Eso sería todo para la prueba de Mateux. Luego, vamos por la intradermorreacción de Casoni. Esta prueba la vamos a realizar con antígenos estandarizados de quiste y no se le puede dar la evaluación indirecta de la presencia de células de defensa sensibilizadas. Esto es importante recordar que la vamos a utilizar para el diagnóstico de equinocaxis o hidatidosis. Esta prueba va a consistir en inyectar intradérmicamente, igual que la otra prueba, 0.1 mililitros de líquido hidatídico. Se va a producir una pápula roja edetematosa con pseudópodos a los 15 o 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que podemos dejar al paciente esperando en nuestra clínica porque no es tanto el tiempo que tiene que esperar. Debido a la baja especificidad que tiene este tipo de pruebas, no es muy frecuente su uso, sino que preferimos utilizar otro tipo de pruebas. Ahora, el siguiente tipo de prueba es el de Quem-Silsbach. Es un test de la piel para detectar sarcodiosis. Es una enfermedad de origen desconocido. Esta va a causar inflamación de los tejidos corporales, como lo son de la piel y pulmón específicamente. Este test va a involucrar inyectar una preparación derivada de tejido sarcoide en la piel, en la superficie ventral del antebrazo también, tras practicar un tatuaje con tinta estéril. Esto lo vamos a hacer para poder identificar dónde fue que punzamos al paciente. El resultado usualmente se ve de las 4 a 6 semanas. Es por eso que es tan importante el tatuaje, porque así podemos identificar la zona donde inyectamos. Un bulto alrededor del lugar de la inyección se forma después de inyectar. Es un resultado positivo para sarcoidosis cuando no se puede mostrar inflamación granulomatosa en órganos afectados. Esta prueba solo se usa cuando no se miran en los órganos, como ya he dicho, porque preferiblemente usamos otro tipo de pruebas, ya que no es tampoco muy específica. Lamentablemente se ha demostrado que este test no da siempre positivo para identificar sarcoidosis. Por eso no se tiene mucho en el uso clínico, por lo tanto se ha restringido su uso, pero si es necesario porque no se nota en los órganos, podemos utilizarla. Y por último tenemos la prueba de PIC. La prueba de PIC es una técnica que fue introducida por Barclay a finales del siglo XIX, o sea que ya lleva rato usándosela, pero no se le había acreditado hasta que se fue cambiando primero por Lewis y Grant, luego tras varias modificaciones realizadas por un científico llamado Pepys, fue que se usó generalizadamente. Porque ya gracias a esos cambios que hizo Pepys hubo una elevada especificidad y sensibilidad hacia los alérgenos. Y esta también hay que decir que es de alta fiabilidad y es de bajo coste. El procedimiento que debemos usar es primero se desinfecta el área donde vamos a realizar la punción. Normalmente se usa en el antebrazo. También se puede usar en un orden controlado y separadas a unos centímetros entre sí. Se van a colocar gotas de diferentes alérgenos en el antebrazo a aproximadamente 3 centímetros de cada una. Son de potencialmente alérgenos, como lo pueden ser el extracto de plantas, ácaros, algún tipo de polen, veneno de insectos o alimentos y medicamentos. Seguidamente se va a pinchar encima de cada gota con una aguja o lanceta, de manera que la solución penetre la capa superficial de la piel. Esta va a dejar transcurrir un tiempo entre 15 y 20 minutos, o sea que esta tampoco hay que dejar que el paciente se vaya, durante el cual la piel irá reaccionando selectivamente. Y si el cuerpo nuestro sistema inmune representa a ese alérgeno, se va a mostrar en un abón que se va a formar también en nuestro antebrazo. El resultado siempre hay que compararlo con controles que se van a aplicar. A las pruebas
como pues, siempre se van a cabo con un control positivo que también se hace de histamina para ver si sí está funcionando la prueba, y también un control negativo, que es el suerofisiológico. Estos también se le van a hacer, y lo que pasa es que cuando se aplican las gotas de alérgeno en el antebrazo, con una lanceta se van a pinchar, también las de histamina y suerofisiológico. Estas dos van a ser las de control, y las demás van a ser para ver si existe un alérgeno a algo. Al observar que ha habido un abón en alguno de estos, no siempre significa que se va a ser sensible a algo, sino que hay siempre diferentes factores que van a variar en esto. Ahora, ¿alguno de mis compañeros tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Si no podemos usar el brazo porque la zona está edematosa para el Mantoux, ¿dónde podemos aplicarla? En la literatura nos menciona que también podemos aplicarla en la espalda, es una zona válida también, pero es en la zona inferior de la escápula, del ángulo de la escápula. Ahí tenés que hacerlo para que sea fiable la prueba. ¿Y qué pasaría si al aplicar el medicamento en Mantoux no sale un poco a la hora de aplicarlo? ¿Se nos Ah, sale? cuando se sale un poco en la prueba de Mantoux, lo que debemos hacer es volver a repetir todo. ¿Por qué? Porque el suero que estamos aplicando en la inyección no se dio todo. Entonces, puede que no se produzca el abón, o no se produzca la pústula como se debe. Entonces, pero esta vez, de donde inyectaste, tienes que hacerlo a 3 centímetros de donde lo hiciste anteriormente. Muchísimas gracias, compañero. ¿A alguien más? No, no sé si hay más. El siguiente tema para hablar. Sí, ok, continuando, yo les voy a hablar sobre la biopsia y su importancia en las enfermedades pulmonares. Iniciando, pues, ¿qué es una biopsia pulmonar? Una biopsia pulmonar es un procedimiento en el que se extraen muestras de tejido del pulmón para determinar la presencia de cáncer o alguna enfermedad pulmonar. Se puede realizar mediante un método abierto o cerrado. Los métodos cerrados se realizan a través de la piel o a través de la tráquea. La biopsia abierta se realiza en el quirófano con anestesia general. Podemos encontrar diversos procedimientos de biopsia. Encontramos la biopsia por punción, que consiste en que después de administrar un anestésico local, el médico utiliza una aguja que se guía a través de la sospechosa con la ayuda de tomografía computarizada o fluoroscopía para obtener una muestra de tejido. Este tipo de biopsia también se puede denominar biopsia cerrada, transtorácica o percutánea. Encontramos la biopsia transbronquial. Este tipo de biopsia se realiza a través de un broncoscopio de fibra óptica, que es un tubo largo y delgado que tiene un telescopio de calibre reducido en el extremo para ver. Y a través de las vías respiratorias principales de los pulmones. La biopsia toracoscópica, que consiste en que después de administrar anestesia general se inserta un endoscopio en la cavidad torácica a través de la pared torácica. Se pueden insertar diversos tipos de instrumentos para biopsia a través del endoscopio para obtener tejido pulmonar para su examen. Este procedimiento suele denominarse biopsia por cirugía torácica asistida por video. Además de obtener tejido para biopsia, se pueden realizar otros procedimientos terapéuticos, como la extirpación de un nódulo o de cualquier otra lesión tisular. Y tenemos la biopsia abierta, que nuevamente, después de administrar anestesia general, el médico realiza una incisión en la piel del pecho y extirpa quirúrgicamente una porción del tejido pulmonar. Y según los resultados de la biopsia, se puede realizar una cirugía más extensa durante el procedimiento, como puede ser la extirpación de un lóbulo del pulmón, una biopsia abierta. Es un procedimiento quirúrgico que requiere de hospitalización. Las razones por la cual realizar el procedimiento, las razones por las que se podría realizar una biopsia pulmonar incluyen, pues, que se puede utilizar para evaluar una anomalía observada en una tomografía computarizada o radiografía de tórax, para diagnosticar infección pulmonar u otra enfermedad pulmonar.
para investigar la causa de la acumulación inexplicable de líquido en cualquiera de los pulmones, para determinar si una masa en el pulmón es maligna o benigna, para determinar la etapa de los tumores malignos y determinar el grado de la propagación de estos, ¿verdad? Continuamos con que la biopsia pulmonar transbronquial o por punción se realiza con una sedación suave y con anestesia local. Algunas complicaciones de esta pueden incluir neumotórax, sangrado en el pulmón y algunas infecciones. Si la paciente está embarazada o sospecha que puede estar embarazada, ella debe informárselo al médico que le realizará el procedimiento, ya que si se utilizan radiografías para realizar la biopsia, la cantidad de radiación empleada durante el procedimiento igual se considera mínima. Entonces, por lo tanto, el riesgo de exposición a la radiación es muy bajo. Y también es posible que existan otros riesgos dependiendo de su estado de salud específico. Y siempre es necesario consultar dudas al médico antes del procedimiento. Y continuamos con el manejo del tejido. La biopsia pulmonar no suele ser un procedimiento repetible y por lo tanto, quizás más que en otros tejidos que se tienen por biopsia, es particularmente importante el manejo cuidadoso del tejido y tomar las medidas para optimizar el valor informativo del tejido. Aunque a menudo se dice que lo que se hace, o sea, lo ideal es que el patólogo esté enterado de la programación de la biopsia y de la información clínica relevante y de las expectativas de información que espera el neumólogo. Esto evitará que el espécimen se trabaje como un quirúrgico de rutina. El estudio microbiológico, solo puede hacerse con el tejido fresco. Y lo ideal es que una muestra para este efecto se tome directamente en el quirófano y que se maneje de la manera apropiada, ¿verdad? Y se lleva al laboratorio de microbiología, pues, inmediatamente, ¿verdad? Ya que se tiene que realizar con el tejido fresco. Y otra modalidad es que el patólogo reciba el tejido fresco y en condiciones estériles y sea el patólogo quien dé curso al procedimiento, ¿verdad? Y tenemos las consideraciones generales, que es la interpretación de la biopsia pulmonar. Tanto como pulmonar o de otros órganos, siempre se inicia con un examen cuidadoso, cauteloso del tejido. Y como en todos los órganos es importante establecer una secuencia de examen basándose en las referentes anatomías del tejido, ¿verdad? Una secuencia lógica sería examinar consciente y explícitamente bronquios y bronquiolos, paredes alveolares, luz alveolar, tabiques interlobulares, arterias, microvasculatura, venas y pleura. Y conservar una secuencia personal constante evita pasar por alto cambios que pueden ser importantes al distraerse con los más llamativos, ¿verdad? Y referentes histológicos, celulares y topográficos. La biopsia pulmonar explora la periferia del pulmón, pero no las grandes estructuras traqueobronquiales vasculares que parten del hilo pulmonar. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Me gustaría saber qué trastornos o afecciones se pueden describir. Sí. Pues encontramos quistes o masas benignas, cáncer, ciertas infecciones, granulomas e inflamación conexa, trastornos autoinmunitarios como la granulomatosis con poliangitis y vasculitis necrosante. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo también tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos que se podría tener por una biopsia abierta? Una biopsia abierta o toracoscópica de pulmón es un procedimiento quirúrgico que se realiza con anestesia general. Al igual que en cualquier procedimiento quirúrgico, pueden surgir complicaciones, ¿verdad? Entonces, algunas complicaciones
incluyen pérdida de sangre o coágulos, dolor o molestia, infección y neumonía. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Entonces ahora vamos a hablar sobre la importancia del patólogo y el neumólogo en el diagnóstico de las enfermedades pulmonares. Para empezar, me gustaría pues explicar un poco qué es un patólogo. Y un patólogo es un médico especialista en anatomía patológica, que es la ciencia médica encargada de estudiar y analizar la estructura celular para intentar explicar el porqué de distintas enfermedades desde lo morfológico hasta lo molecular. También se encarga de estudiar el cuerpo y los tejidos que lo forman, y esto lo hace mediante exámenes en laboratorio. Existen dos tipos de patólogos. Tenemos los patólogos clínicos y los patólogos anatomopatólogos, y los primeros se centran en un diagnóstico por medio de análisis realizados en un laboratorio clínico. Estos se trabajan en las siguientes áreas, como podría ser la inmunología diagnóstica, la hematología analítica, la bioquímica o la química clínica, la microbiología diagnóstica, la genética molecular y la citogenética. El labor de un anatomopatólogo, disculpen, está enfocada en la elaboración de diagnóstico basándose en análisis morfológico de las lesiones. El patólogo lleva a cabo un trabajo que combina la investigación clínica y la investigación básica, y al aplicar nuevos tratamientos. Así pues, también el patólogo supone un pilar importante en la medicina actual, ya que él es el responsable del pronóstico y el tratamiento en gran parte de los diagnósticos que se realizan en los hospitales. El papel del patólogo dentro del diagnóstico de las enfermedades se centra en dar un consejo sobre las causas que llevaron al paciente a su estado actual. Evalúa el tratamiento posible para cada caso específico del paciente y las reacciones primarias y secundarias que pueden aparecer luego de la aplicación. Es por eso que un patólogo es tan importante a la hora de diagnosticar una enfermedad pulmonar, porque da un tratamiento y un diagnóstico personalizado, no es algo generalizado, sino por medio de sus estudios. Y ahora un neumólogo es el médico que ejerce la especialidad encargada, ¿verdad?, del estudio de las enfermedades del aparato respiratorio. Y él centra como su actuación en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención de las enfermedades del pulmón, de la pleura y del mediastino. Hay una cita que me gustó mucho de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que decía que el neumólogo es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico de una enfermedad pulmonar, ya que él ha dedicado todo su tiempo a estudiar estas partes del cuerpo. Algunas de las afecciones que los neumólogos como que revisan son las infecciones respiratorias, el asma, el lupus, la tos crónica, la fibrosis quística, la neumonía, la apnea, las bronquiectasias, la sarcoidosis pulmonar, también el cáncer de pulmón, la hipertensión pulmonar, la bronquiolitis y entre otras, ¿no?, otras enfermedades. Es por eso de que pues el neumólogo y el patólogo tienen un trabajo como estrecho, en el que podemos llegar a un diagnóstico certero de la enfermedad que está aquejando a algún paciente. Estas enfermedades pueden ser tanto del aparato respiratorio superior o inferior. Es por eso que debemos valorar bastante como el trabajo de un patólogo y el neumólogo dentro de la medicina actual. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades pulmonares más comunes?
Bueno, entre las enfermedades pulmonares más comunes tenemos el asma, el neumotórax y la atelectasia. El neumotórax y la atelectasia son dos enfermedades obstructivas, pero son diferentes. La atelectasia es causada por una obstrucción de las vías aéreas o por presión externa, y el neumotórax se produce cuando el aire se escapa de los pulmones. También tenemos la bronquitis y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que conocemos como EPOC y el cáncer pulmonar. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué otro nombre se le puede dar a un neumólogo? Bueno, también le conocen como pulmonólogo, entonces cualquiera de todos estos términos están correctos. Como siguiente punto tenemos la oxigenoterapia. Este consiste en la administración de oxígeno que va a ser suplementario, que está dirigido para incrementar la presión arterial de oxígeno y la saturometría. Además, tenemos que saber que la descripción de oxígeno es como cualquier fármaco que debemos tener conocimiento de las indicaciones, de la dosis, de la vía de administración, en qué efectos colaterales tiene y cuál es la toxicidad. Existe una discrepancia entre los cambios de la presión arterial de oxígeno y el transporte de oxígeno sistémico durante la administración del oxígeno suplementario. Por eso, la falta de mejoría de transporte de oxígeno sistémico durante la oxigenoterapia. Se aplica por la tendencia del oxígeno a reducir el flujo sistémico, que se puede dar por dos mecanismos, los cuales son la primera sería que el oxígeno actúa como vasoconstrictor en todos los lechos vasculares, excepto en la circulación pulmonar, en donde actúa como vasodilatador. Como punto número 2 tenemos la inhalación del oxígeno, que puede estar asociada con la disminución del volumen de minuto cardíaco, aunque esto puede ser causado parcialmente porque revierte los efectos estimulantes de la hipoxemia. Algunas normas reguladoras de la práctica de seguridad que debemos saber que han sido creadas con el fin de guiar el procedimiento del almacenamiento, el transporte del uso de oxígeno. Entre las más importantes están entre el grado de pureza que tiene que tener el oxígeno, que tiene que estar al 99%, la ventana la venta del oxígeno para fines médicos como fármacos, que se haga bajo prescripción médica, exceptuando para personal debidamente entrenado en nivel hospitalario. Cada cilindro tiene que tener un panel o una etiqueta para poder identificar su contenido. Este será de color verde, ya que este es un protocolo universal. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las fuentes de suministros que podamos llegar a tener el oxígeno. En el lugar que se almacena el oxígeno, y a partir de la distribución se almacena de manera comprimida para que quepa mayor cantidad de oxígeno posible. Por esta misma razón, tenemos que disminuir antes de ser administrado al paciente, ya que esto podría dañar el sistema respiratorio. ¿Con qué fuentes nos podemos llegar a topar o encontrar en algunos hospitales? En algunos centros habrán central de oxígenos, pero otros pueden tener cilindros de presión que estos tienen que tener o tienen que estar acompañados de manómetros, manoreductores, flujómetros o caudalímetros. Los cilindros de presión son una fuente empleada en la atención primaria. A este se le acopla un manómetro y un manoreductor. Con el manómetro, lo que se puede hacer es medir la presión del oxígeno que se encuentra adentro del cilindro, y con el manoreductor se regula la presión con la que sale del cilindro el mismo oxígeno. Además, el manoreductor va acoplado al flujómetro, y esto nos permite controlar la cantidad de litros por minuto que saldrá del cilindro. Con respecto a la humidificación, este es un tema que tenemos que saber muy bien, que durante la inspiración en la vía respiratoria superior, este se calienta y humidifica el aire, que es inspirado de modo que llega a los pulmones a temperaturas internas de 37 grados centígrados y a 44 miligramos litros de humedad absoluta.
El calentamiento de la saturación del aire se produce tomando el calor y la humedad de la mucosa que reviste las vías aéreas. Al respirar, la mucosa solo recupera el 25% del calor y la humedad añadida durante la inspiración, lo que implica ahí una pérdida significativa de calor y humedad hacia el medio ambiente. Este proceso podría enfriar y secar la mucosa. Se cuenta con distintos sistemas de humidificación, las cuales son los pasivos, y estos se encuentran, o estos son los filtros intercambiadores de humedad y los humidificadores activos, los cuales estos ya están controlados con la temperatura que ya va a estar preestablecida. Algunas indicaciones en la cual utilizar la oxigenoterapia podría ser la hipoxemia documentada, que haya disminución de presión arterial de oxígeno por debajo de los rangos normales que tienden a ser a menos de 60 milímetros de mercurio, y saturación de oxígeno por menos del 90%, la saturometría debajo del rango deseable, la hipertensión pulmonar, y esto nos ayuda a reducir el trabajo respiratorio y del miocardio. Y algo que debemos saber, la oxigenoterapia no aporta beneficios para el tratamiento de la hipoxemia por anemia, y esto no va a reemplazar la ventilación mecánica cuando está indicada el soporte ventilatorio. Algo importante que debemos saber es que hay distintos dispositivos de oxigenoterapia. Están los de bajo flujo y los de alto flujo. Los de bajo flujo podemos encontrar las cánulas nasales, las máscaras faciales, máscaras con bolsas de reservorio. La concentración final de oxígeno inhalado va a estar determinada por 3 variables en las máscaras con bolsas de reservorio. Con respecto al tamaño del reservorio, con respecto a la velocidad en que se llena el reservorio y cuáles son las demandas ventilatorias del paciente también. Los sistemas de bajo flujo aportan un FiO2 variable y los sistemas de alto flujo proveen un FiO2 que son muy constantes. Ahora, volviendo un poco con los dispositivos, hablaremos un poco de las cánulas nasales, ya que estos dispositivos son bien tolerables para la mayoría de pacientes y consta de 2 prolongaciones que van para cada fosa nasal del paciente y que aportan flujo constante de oxígeno. Tiene una capacidad promedio de 50 ml. El paciente va a recibir el oxígeno en tanto las fosas nasales estén permeables. Si el paciente tiene un patrón ventilatorio normal, es decir, que el FiO2 varía en un flujo y por cada aumento de 1 litro por minuto se aumenta el 4%, el aumento del flujo por encima de 6 litros minutos va a reducir la tolerancia del paciente sin aumentar el FiO2 más allá del 44%. Los flujos menores iguales a 4 litros por minuto no necesitan humidificación, ya los flujos mayores sí pueden cegar las mucosas nasales y estas pueden disminuir la tolerancia del paciente. Con respecto a las máscaras faciales, proveen un reservorio mayor de oxígeno. Estas tienen 2 orificios laterales que facilitan la eliminación del aire estirado y permiten la entrada del aire ambiente. La posición apropiada de la máscara sobre el puente de la nariz es muy importante, ya que reduce el contacto del gas con los ojos, ya que este nos podría causar irritación ocular, debido a que aumenta el reservorio anatómico entre 100 y 200%, 200 ml, perdón, en esta máscara, permite aumentar un FiO2 hasta el 0,6 si el paciente tiene un patrón ventilatorio normal. Para este se recomienda poner un flujo de oxígeno por lo menos de 5 ml, de 5 litros por minuto, ya que si estás a 4 litros por minuto, el aire podría ser reinhalado, ya que no tendría tanta potencia. Con respecto a la máscara facial que tiene el reservorio, tenemos que saber que se le incrementa más o menos el 400 y 600 ml. También se considera que es un sistema de bajo flujo. Hay 2 tipos de máscaras con reservorio. Tenemos las que es un sistema que permite la reinhalación del aire exhalado
y tenemos otra máscara facial que tiene una válvula unidireccional que no permite la reinhalación. La bolsa de reservorio nunca debe estar desinflada, ya que puede entrar al aire ambiente, y si entra al aire ambiente el FiO2 cae. El flujo del gas debe estar por lo menos a 6 litros o a 10 litros por minuto. Y con esta máscara tendremos el FiO2 a un 40 o un 70%. Con respecto a las máscaras faciales que tienen bolsa de reservorio con válvula, el flujo tiene que ser menos de 10 litros por minuto. La FiO2 de aumenta hasta un 60 o un 80%. Ya que en el sistema de flujo alto tenemos la máscara Venturi. Estos dispositivos permiten el control total de la mezcla del gas inhalado y el aporte de un FiO2 constante. Los sistemas de alto flujo van a proveer una atmósfera respiratoria completa al paciente, tan pronto se requiera sin disminuir el FiO2. Para lograrlo deben generar un flujo de 3 o hasta 4 veces la ventilación por minuto del paciente. Con esta máscara el oxígeno va a ser aportado de bajo flujo. El ingreso será de bajo flujo, pero el dispositivo se estrecha y este incrementa su flujo de gas y la velocidad. Estas máscaras se usan en los pacientes que tienen hipercapnia crónica o hipoxemia moderada. La principal desventaja de esta máscara es que será incapaz de aportar concentraciones altas de oxígeno. Otros dispositivos es la unidad de la bolsa, el famoso AMBU que conocemos, que se utiliza normalmente para reanimaciones. Otros dispositivos son la máscara aerosolterapia, los collares de traqueostomía, los tubos en T, las tiendas faciales. Ya pasando a la vigilancia del paciente con la oxigenoterapia, hay que ver si no se logra los valores de saturometría por encima del 92%, se debe utilizar otros dispositivos de oxigenación. Asimismo, estar valorando la clínica del paciente. En el caso que no se llegue a aumentar, se podría pensar que sería una hipoxemia refractaria y tenemos que estar siempre vigilando los signos vitales del paciente. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las contraindicaciones que se pueden dar en la oxigenoterapia? La toxicidad del oxígeno es por las exposiciones largas de 24 hasta 48 horas. La toxicidad del oxígeno pulmonar o toxicidad larga de exposición nos puede llevar a provocar graves lesiones pulmonares que comprometen la respiración. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué es la hipercapnia? La hipercapnia se produce cuando hay demasiado dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Por lo general, esto ocurre como resultado de una hipoventilación. Entonces, de esta manera concluimos este video. Esperamos que los temas compartidos sean de su interés y que también pues sepan aprovecharlos, que seguramente les ayudará a todos los estudiantes en su práctica hospitalaria futura. Y pues muchas gracias, doctor, por la oportunidad de poder discutir estos temas que son muy beneficiosos para nosotros y para nuestro aprendizaje.